me voy a permitir leer un pedacito de su trayectoria. El doctor Edgar Galindo obtuvo su doctorado en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Fue profesor de psicología en la UNAM, en el campus Iztacala. Ha sido profesor de psicología en la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología en Lisboa, Portugal. Estudió psicología, lenguas extranjeras y diplomacia en la Universidad Veracruzana, en la UNAM y en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos en México, que fue hacia donde inclinó o desarrolló luego su trayectoria, ¿no? Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990 y por lo tanto ha cumplido funciones como diplomático en Alemania, Hungría, Portugal y Panamá. Estos datos son solo hasta 2015. Ya les mencioné que su currículum es mucho más amplio que lo expuesto. Sin embargo, yo quiero destacar el dato de que fue profesor de psicología en la UNAM, en el campus Iztacala, porque estuvo ahí desde 1973 hasta 1992. Dentro de sus numerosas publicaciones, el doctor Galindo tiene en particular un libro que me gustaría a mí destacar o comentarles. Se titula Modificación de Conducta en Educación Especial, Diagnóstico y Programas. La primera edición de ese libro fue en 1980, pocos años después de haber empezado su labor como profesor en Iztacala. Y luego la primera reimpresión del libro fue en 1990 por la editorial Trillas. Quiero permitirme mostrarles a ustedes mi reliquia de 1990, que lo mandé engargolar y le puse pastas de protección para que siguiera aguantando la carrilla. Ese libro del doctor Galindo y sus colaboradores es el resultado del trabajo de profesores, ayudantes y estudiantes que estaban enfocados al área de educación especial. Así lo señalan en su prólogo. Plantea en el libro que el propósito del mismo no era solo aportar con un entrenamiento al programa curricular de la carrera de psicología, sino que resalta la parte del trabajo aplicado, porque busca también proporcionar la asistencia social tanto a la comunidad como a los grupos vulnerables. ¿Les suena eso? Qué inclusivo, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Pero fíjense desde cuándo estaba hablando él de grupos vulnerables. El libro también refleja la organización y la forma de trabajo del Centro de Educación Especial y Rehabilitación, un centro que abrieron y en el que estaban colaborando los profesores y los alumnos. En este libro ellos destacan que buscan o que animan a los profesores y a los estudiantes a combatir las fallas de sistematicidad, de compromiso y de el tener un seguimiento tanto de los casos atendidos como del servicio que brindan los estudiantes y el plan de estudios. Sí, porque recuerden que estaba como muy relacionado con el plan de estudios de la carrera. De hecho, habla de que el servicio que se daba en el centro buscaba complementar la formación de los estudiantes de psicología, porque tenían
a diferentes módulos, 3 módulos, un módulo teórico, un módulo experimental y un módulo aplicado. Entonces, buscaban que hubiera congruencia entre el servicio que daban en el centro y el plan de estudios, ¿no? El libro del doctor Galindo está conformado o dividido en 7 secciones o apartados. En la primera parte habla es una introducción que centra el discurso o el análisis en el retardo mental y el retardo en el desarrollo, las diferencias que hay entre estos dos diagnósticos o conceptos. En un segundo apartado, en una segunda sección, habla del Centro de Educación Especial y Rehabilitación, propiamente, de su organización, las dificultades que tenían, cómo trabajaban, etcétera, etcétera. En una tercera sección habla del diagnóstico conductual y da elementos o lleva de la mano planteando desde cómo hacían los reactivos, cómo iban a entrevistar a los padres, cómo iban a definir los conceptos o cómo iban a hacer categorías para hacer inventarios para evaluar las conductas de los casos, de los sujetos. En un cuarto punto, una cuarta sección, habla propiamente, así se llama, los programas de rehabilitación. Y este apartado es, pues igual, interesante como los otros, pero ofrece un listado de programas, yo les digo borradores de programas, porque siguen una estructura y representan una guía para que cada uno la pueda adecuar a la persona con la que está trabajando. Están estos programas en orden jerárquico, de los más elementales, y va creciendo para hacerse más complejos. Por ejemplo, están los repertorios básicos, que son la atención, imitación y seguimiento de instrucciones, y luego va poniendo repertorios preacadémicos, habilidades sociales, programas académicos, programas de registros y demás. O sea, va acomodando como si fuera evaluando o poniendo una guía de expectativa de desarrollo para cada una de las conductas de adaptación a la escuela y previas al ambiente escolar. En una quinta sección o apartado, habla de los resultados de los programas. Y aquí, ¿qué es lo que incluye? Incluye casos ilustrativos, es decir, por ejemplo, un programa de COICAS o un programa de fluidez verbal o un programa de habilidades sociales, cómo se aplicó a un sujeto con tales o cuales características, a un sujeto con discapacidad visual o ciegos, les llamaban ellos, así está en el libro, o un sujeto con retardo en el desarrollo y así. ¿Y qué resultados obtuvieron? Después, en un sexto apartado se titula Las extensiones a otros campos de rehabilitación. Él particularmente señala la extensión al campo de niños ciegos y con problemas de conducta, porque su centro o su inicio había sido el retardo en el desarrollo. Sin embargo, pues da para mucho, mucho más, ¿no? Y un séptimo apartado serían las conclusiones, en donde habla otra vez del Centro de Educación Especial y Rehabilitación, pero ahora lo plantea como una oportunidad de enseñanza de la psicología, un espacio para la enseñanza de la
de la psicología, reconociendo las dificultades y tropiezos que todo centro puede incluir, ¿no? En lo particular, o sea, si a mí me preguntaran o así en secretito, sin pecar de ningún protagonismo, yo pensaría que soy una de las personas que más ventaja o más se ha aprovechado en el mejor sentido de la palabra de este libro. Porque el doctor Galindo habla de muchas bondades y cita y enumera los usos y utilidad del libro. Sin embargo, creo que a lo largo de mi tiempo de trabajo desde estudiante y después dentro y fuera de la UABC, he podido sacar mucho más provecho a las aportaciones del doctor Galindo en este libro. Y nada más les voy a comentar unos breves ejemplos. La primera presentación en congreso que yo hice, que tuve oportunidad de realizar, fue cuando estaba en séptimo semestre de la carrera de psicología. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, en ese entonces estaba trabajando con un grupo de niños con autismo, ahí en la Facultad de Ciencias Humanas, que antes era Ciencias de la Educación. Resulta que ese grupo de niños después se consolidaron como jardín interior, pero en aquel entonces nada más eran un grupo de niños que los papás necesitaban apoyo y que en la facultad se les dio el servicio. Entonces, nosotros hicimos para esos 7 niños que había en el grupito, pues le hicimos a cada uno su programa. Había que trabajar desde repertorios básicos porque no tenían ni atención, ni imitación, ni seguimiento de instrucciones. Y algunos que medio alcanzaban algún porcentaje de los repertorios básicos andaban como por ahí del 60-65%. Entonces, la primera presentación que hicimos en un congreso en Iztacala, precisamente fue sobre estos niños. Entonces llevábamos nuestros registros por niños, por conductas, las frecuencias, los avances, todas fascinadas nosotros con el montón de información, pero sobre todo pudimos darnos cuenta que leer un libro tenía una aplicación práctica, pues, y a veces es el clic o es el gancho que falta, que les falta hacer a algunos de los estudiantes, o que no lo encuentran sentido. Entonces hay que ayudarles a que logren esto, ¿no? Después tuve la oportunidad de ser directora de CANAM, el Centro de Atención del Niño Autista de Mexicali, y también los niños que estaban ahí se elaboró un programa para cada uno de ellos de acuerdo a los lineamientos que proponía el doctor Galindo en su libro. Sin embargo, en esta ocasión, fíjense que esa es otra bondad del libro, es vigente, no pierde valor porque sigue siendo sistemático, objetivo, cuidadoso, incluyente, pero da permiso de que actualices el trabajo. Entonces, mientras que el Jardín Interior fue estrictamente los programas basándonos en el libro del doctor Galindo, en esta vez cuando ya, porque eso fue en el 91, esta vez cuando ya estábamos en CANAM, pues ya manejábamos el apoyo conductual positivo, entonces nos habíamos podido aproximar a otros enfoques de trabajo que no eran incompatibles, que al contrario podían complementarse bien con el trabajo que ya teníamos. Y igual en CANAM, en el Centro de Atención al Niño Autista de Mexicali, nosotros hicimos programas individuales, nada más que había una modificación. Habíamos eliminado en la medida de lo posible, o habíamos descartado los castigos
y los reforzadores tangibles. Íbamos a trabajar con reforzadores sociales, porque gustábamos el programa, el formato de programa del doctor Galindo, adecuándolo al apoyo conductual positivo. Y luego, en la materia de modificación de conducta, que es una materia que imparto desde hace muchos años, en licenciatura, y la he impartido también en posgrado, porque existía antes en posgrado, lo que se hace es que los estudiantes puedan rescatar y de su práctica fuera del aula puedan beneficiarse los niños o las personas o los sujetos con los que están trabajando, porque no solamente es aplicación en niños, sino que también puede ser en jóvenes o en adultos mayores, como ha ocurrido, ¿no? Entonces, además de utilizarla en la materia, luego en otro momento, alrededor yo creo del 2003, 2001, 2003, hasta 2005, 6, por ahí, utilizamos, más bien se llevó la maestría a la ciudad de Hermosillo, Sonora, a la sección 57 del CENTE, que nos solicitaron una capacitación. Entonces los muchachos, los profesores de allá, hicieron la maestría, y cuando hubo que trabajar la parte de programas de intervención, porque antes existía la maestría en educación especial allí en la facultad, se trabajó y conocieron también el formato del doctor Galindo, ¿no? Después de 2001 a 2008, en el condado de Imperial, con el grupo que estuvimos trabajando de padres de familia con niños con autismo, no solo hacíamos los programas para los niños con autismo, con este mismo formato, ya trabajando en la propuesta del doctor Galindo y el ACP, y trabajamos también con los padres de familia. Y por último, algo que me dio, o sea, también contribuyó el manejar este libro y ver los beneficios que había traído, o la aplicabilidad que tenía, la vigencia que tenía, me llevó a abrir el proyecto de vinculación a CINE, Atención Comunitaria y Necesidades Educativas Especiales, para seguir atendiendo los mismos casos, pero además para atender a jóvenes universitarios con discapacidad. De 2011 a la fecha hemos atendido como 15 casos de estudiantes universitarios con discapacidad. El proyecto de vinculación se hizo formal, o se formalizó en 2014. Entonces, creo que son muchas las bondades que puedes rescatar de un autor a través de sus obras, de sus propuestas, de los recursos que nos dan cuando hacen una publicación. Y sin tener la fortuna de conocer al doctor Galindo, creo que he sido una buena consumidora, una buena acaparadora y usuaria de su libro. Es importante que haya una congruencia entre el trabajo que haces y el material o la postura con la que te manejas. Yo jamás, ni cuando fui estudiante, vi la modificación de conducta como una propuesta fría, mecanicista y calculadora, como muchos la describían. Al contrario, me parecía sumamente social, cotidiana, en donde ni nos percatamos y todos estamos sujetos a
estímulos y a contingencias y a reforzadores, no accidentales o intencionales, pero ahí están presentes. Les repito, sin tener la fortuna de conocer al doctor Galindo, y eso que creo que había visitado la facultad, no sé si una o dos veces, pero yo no me enteré. Creo que he sido una fiel usuaria de su propuesta de trabajo. Y miren desde cuándo estamos hablando, o sea, esto de la inclusión no debería verse como la moda actual. Doctora Rangel, doctor Darcy, por mi parte sería todo. No sé si con eso abarcamos su solicitud. Háganmelo saber. Si Sí, no, doctora, quedemos muchísimas. Sí, doctora, muchísimas gracias. Me gusta que comparta ahí su reliquia. Yo también les comparto por aquí la mía. Este es el libro que yo conozco. Se llama El estudio experimental de la conducta. Es una recopilación de diferentes artículos para que lo vayan conociendo los chavos. Es del doctor Emilio Ribes en cooperación con el doctor Edgar Galindo Cota, ¿no? Entonces, bueno, como bien explicó la doctora Esther, creo que este congreso es una oportunidad de ver muchas partes del conductismo y del interconductismo que son pocos conocidos con sus principales representantes, porque luego llegamos a un punto en el que parece ya una caricatura, ¿no? Se habla del conductismo o del interconductismo como si fuera solamente reforzar todo, castigar todo y poner choques, y es muchísimo más que eso, es mucho más complejo. claro. Como hemos visto con los estudiantes que estamos trabajando, hay que leer mucho y me gustó mucho lo que les señala de la congruencia que se debe tener al tomar una postura. Yo les reitero a los estudiantes, tomen la que crean más pertinente para su trabajo, pero sean congruentes con ella, lean y prepárense. Entonces, no sé, me gustaría escuchar a los chicos, en especial a los que están en la organización. Digo, todo, el micrófono está abierto para todos, pero no sé, con sus impresiones, ¿qué les pareció la presentación de la doctora Esther? ¿Están más motivados para escuchar al doctor Edgar Galindo? ¿Sabían que el doctor Edgar Galindo trabajaba algo de esto? No sé, chicos, ¿alguien quiere comentar de FCH o FinGB? Adelante, Carlos. Ok, me escucho, ¿verdad? Sí. Ok, esta es una pregunta hacia la autora Mariester, eh, enfocándome más bueno, primero pues muchas gracias por su presentación, estuvo muy buena la verdad, me gustó bastante y creo que estuvo digerible, pero la pregunta va enfocada hacia, por ejemplo, o sea, usted comenta, ¿no? El trabajo que tiene con personas con diferentes discapacidades. A mí lo que me gustaría preguntar, y aprovechando que tenemos alumnos de primer semestre, es ¿qué tanto considera usted, qué tan importante considera usted que se estudien cosas, por ejemplo, como las neurociencias? Y más, o sea, la pregunta va más enfocada hacia qué nivel, porque bueno, para contextualizarla, ¿no? De hecho, la reunión pasada hablábamos un poco de que en neurociencias es muy localizacionista, ¿no? Con las áreas de Brodmann y que te dicen, pues mira, esta área es encargada, por ejemplo, de la memoria, que de eso se trató la conferencia pasada. Pero a mí me gustaría saber hasta qué nivel usted consideraría importante el estudio de esas cuestiones, como daño cerebral, por ejemplo. Eh, pues como usted me comenta, ¿no? O nos comenta más bien, pues usted trabajó con personas con discapacidad, me parecería pues muy relevante escuchar lo que tenga que decirnos al respecto. Bueno, mira, Carlos me dijiste, ¿verdad? Bien. Te voy a contestar desde mi experiencia y luego te voy a decir mi opinión como docente, ¿sí? O sea, porque también fui alumna. Y entonces esa parte quizás se nos olvida un poco y yo considero que sí hay que compartirla también con los estudiantes. Mi idea es de que cada vez que te metes a un curso, el que sea,
o que te asignan un curso, porque si forma parte de las materias que debes de tomar, debes dedicarte al 100 y debes aprovecharlo y apasionarte. Por muy romántico o, no sé, fantasioso que pudiera sonar, yo sí creo que debes apasionarte con los contenidos. Porque cuando yo llevé, no me acuerdo si era neuro o anátomo o psicofisiología, yo me acuerdo que yo compré un libro, era se llamaba Neuropsicología y Lenguaje. Y yo fascinada de estarlo leyendo, ni siquiera teníamos clases de día y yo de todas formas leía. Me aventé la serie esta de Ramón y Cajal y que la neurona y que no sé cuánta cosa, mientras tuve las materias estas. Nos tocó, bueno, hacer unas prácticas increíbles que ahorita se catalogarían como de maltrato animal, pero pues eso nos pusieron a hacer, ¿no? Yo sí creo que hay que apasionarte, que debes de considerar sumamente importante cada materia que tomas. Pero por otra parte, también como docente y hablando desde el trabajo de educación especial, de intervenir con personas que tienen alguna discapacidad, me parece que también hay momentos para todos, porque no es igual la forma en que vas a aprovechar unos contenidos si estás en primero o en segundo o en tercero, que si estás en sexto o en séptimo, porque vas perfilando una línea de interés y te va gustando más y te va motivando más a conocer y todo. Yo te puedo decir que en el 91 yo ya estaba haciendo prácticas. Yo estaba en el turno de la tarde y mi horario era de 4 a 10 de la noche. Pero luego empecé a trabajar ahí mismo en la escuela y entonces era de 1 a 4 el horario y luego de 4 a 10 de la noche. Y cuando llegan los niños, el grupito de niños con autismo que se le iba a dar servicio ahí en la facultad, que yo me metí a eso, estaba de 9 a 12 de la mañana en la facultad y luego de 1 a 4 de la tarde y luego mis clases de 4 a 10 de la noche. Por supuesto que había días cansados, pero había días que me cansaba más y no hacía nada. Entonces, toda esa práctica te va enriqueciendo. Sin embargo, cuando me fui a la maestría, ahí me tocó ver más casos, o sea, niños con los que vi en la facultad eran muchos de trastornos del lenguaje, mucho trastorno del aprendizaje, muchos con trastornos de la coordinación motora, y había que trabajar rehabilitación. Más que nada, estimulación, porque eran niños que presentaban más que un diagnóstico así, si usábamos el manual, el DSM, no iban a cubrir los criterios, pero sí había una deprivación cultural y entonces su condición de desventaja o de discapacidad o de reprobación era más por la falta de atención y como que estaban en un ambiente precario. Pero cuando me fui a la maestría, había, bueno, mayoritariamente casos con autismo, había casos con Tourette, había casos con parálisis cerebral en diferentes grados, en diferentes niveles, y entonces ahí es otro momento de preparación y de conocimiento. Ya sabes hacer programas, pero ahora hay que adecuarlo a las necesidades de este sujeto en particular. Entonces, todas las materias me parecen importantes, todas las materias formales, bien organizadas, porque luego hay materias que no te están aportando nada.
No creo que sea el caso de las neurociencias, pero sí creo que hay momentos de aprovechar mejor los contenidos. No sé si con eso más o menos doy respuesta a tu pregunta, porque me parece que primero tienes que tener probaditas y luego vas seleccionando cuál va siendo tu platillo preferido o con qué lo puedes combinar. No sé si respondo a tu pregunta, Núñez. Sí, para mí sí queda claro lo que comenta y me parece buena respuesta. Muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar. Gracias a usted. Gracias, Carlos. Manuel Antonio Cázares levantó la mano. Estudiante Hola, de hola. INGB, por cierto. Hola, hola, Hola. buenas tardes. No, no era pregunta, nada más es como un comentario, ¿no? Me pareció como muy prudente lo que comenta, ¿no? De no cerrarnos como a la hora de estar como que conociendo las múltiples corrientes teóricas de la psicología, ¿no? Me parece como de lo más prudente. Yo creo que cuando yo recién entré como a la carrera, creo que yo estaba como un poquito cerrado de que no me gustaban las neurociencias y pues como que no va a ser mi línea, creo. Pero pues nunca está de más como que aprenderlo, ¿no? Nunca está de más como ver lo más que se pueda dentro de la universidad y pues, o sea, para eso estamos ahí, ¿no? Para formarnos y absorber lo más que se pueda. Por eso, no se me hace de lo más prudente como no cerrarnos en una postura teórica, ¿no? O sea, siempre, y además siempre verlas desde muchos sentidos críticos, bueno, desde un sentido crítico, ¿no? Siempre cuestionarnos siempre cuestionarnos, pero también cuestionarnos de una manera prudente, ¿no? No nada más cuestionarnos y dar la contra por dar la contra, ¿no? Porque creo que a veces el hecho de ser críticos a veces nos vuelve como, como esas personas como renegadas, ¿no? Como renegadas socialmente, que todo nos parece mal. Y creo que también es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Como en la criticidad que tenemos y, y no nomás dar la contra por dar la contra, ¿no? Sino como hacer un análisis. Y ante todo un análisis y ante todo comentarios pues cargados de valores, ¿no? Cargados de empatía, de amabilidad y tolerancia, siempre mostrándonos muy respetuosos y no como sentirnos como dueños de la verdad, ¿no? Creo que es algo que dentro de la psicología es como debe ser, aunque a veces no lo es, debe ser algo como que se propicie mucho, ¿no? El hecho de no como casarnos con un argumento y el hecho también como de creer como que todo es absoluto, ¿no? Creo que ninguna ciencia es absoluta, ninguna ciencia es absoluta, ni siquiera como la biología, que está también como algo muy cambiante. Eh, y pues cuanto más la psicología, ¿no? No hay como que nada escrito, nada, o sea, bueno, sí hay como muchas cosas escritas, más bien. Hay tanto escrito y pues por lo mismo hay que mantenernos siempre como que con un espíritu y con espíritu y con mentalidad científica, ¿no? Siempre de, de ver las cosas como más globalmente, ¿no? Más como, más, pues más científicamente, pues. Y pues nada más era eso. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Ok, tenemos, bueno, primero que nada comparto con Manuel y con la doctora Esther el hecho de que yo también tuve mi tiempo de neuropsicóloga. Justamente me llama la atención el libro que menciona la doctora Esther de Ramón y Cajal. Pues también tuve el tiempo y que era, pues no sé, en el tiempo que me tocó estudiar era carísimo, ¿no? Y era un lujo tener ese libro y es muy interesante. Incluso, por ejemplo, yo soy interconductista y no puedes criticar algo que no conoces, ¿no? No puedes hablar nada más por hablar. Entonces tienes que saber a qué te refieres y saber qué es importante. Por ejemplo, los conductistas decimos que la memoria no se localiza en una parte exacta del cerebro, ¿no? Pero no significa que no haya partes del cerebro vinculadas con eso, ¿no? Recordemos que desde el interconductismo somos un sistema reactivo y tiene, dependiendo del sistema reactivo, es la capacidad de contactos funcionales que puede llegar a tener.
esa persona, ¿no? En relación con el entorno, entonces también tiene su parte importante, no podemos negar en la totalidad la importancia de algunos descubrimientos en las neurociencias, aunque no analicemos lo psicológico desde ese punto. Y tenemos 2 comentarios en el chat. Primero, Guadalupe Berenice Dorasco, de FCH, que dice, gracias por compartir con nosotros, me encantó. Sí sabía un poco porque había estado buscando artículos. Y luego Marina, de FCH también, dice, me gustó en realidad la forma en la que nos presentó al doctor Galindo. Yo sinceramente no sabía con exactitud el trabajo que hacía el doctor. Sin embargo, me pareció muy interesante. Gracias por compartirnos y hablarnos desde su experiencia. Ah, esa es otra cosa que me gustaría mucho agradecerle, doctor Esther, es lo que hemos estado procurando el doctor Darcy y yo, como ser bien honestos porque a veces la investigación para los alumnos parece algo lejano, ¿no? O los currículums de repente se vuelven impactantes, aunque todos son circunstancias, como usted dice, de trabajo diario, de cómo estudiaba en la licenciatura y le dedicaba todo su día, ¿no? Y nos gustaría como también enseñarles a los estudiantes un poco de esto, ¿no? Que lo que tú puedes llegar a alcanzar dentro de la psicología, ya sea en la intervención, en la investigación, en la docencia, depende de lo que tú haces, incluso desde la licenciatura, ¿no? Y que el hecho de que estén participando voluntariamente en estos eventos puede fomentar mucho su participación. No sé si hay algún comentario de algún otro estudiante, o el doctor Darcy o doctor Esther. Ok, están todos muy calladitos. Me parece que Sí, se ya se chivearon fueron, ya se... algunos. No, ahí están, ahí andan, solo que sí, cada vez que tenemos invitados les cuesta más, no sé, eh, ¿quién falta? Sí, dice Manuel, nos chiveamos. Y ya. Bueno, no sé, chicos, ¿algún otro comentario? Aprovechen la oportunidad, si no para que ir cerrando la sesión. Bueno, ya solo voy a comentar así como al final, es que yo pues había visto a la doctora María Esther en los pasillos de la facultad, pero nunca había tenido o nunca tuve la oportunidad ya porque pues ya voy a salir de tomar una clase con ella. Y sí, como dijo Carlos al inicio, yo también había escuchado siempre muy buenos comentarios, simplemente que nunca tomé clases porque no se ajustaba a mis horarios y eso. Pero bueno, la verdad yo puedo decir, y no sé si los demás que tampoco han tomado clase con ella, pero que habían escuchado, es que creo que los comentarios buenos sí eran con justa razón, porque al menos me pareció muy agradable escucharla y como que todo lo que dijo quedó muy claro y tuvo una forma de tanto hablarnos del doctor Edgar Galindo como de su experiencia, de la experiencia que usted ha tenido, como muy clara y que todos pudimos entender bastante bien. Entonces, esos comentarios sí eran con justa razón. Gracias. Ok, bueno, pues doctora Esther, de verdad le agradezco mucho la invitación, sobre todo porque pues hubo poco tiempo. Bueno, aquí otro comentario de Guadalupe. Sí, a mí me tocó oír buenos comentarios, pero nunca pude tomar clases con ella. Bueno, hay que ajustar los horarios, a veces hay que mover cielo, mar y tierra para tomar con los maestros que nos suben. Yo me acuerdo que alguna vez me atrasé como un semestre tratando de buscar un maestro en mi licenciatura, pero bueno, busquen a los maestros de los que escuchan buenos comentarios, casi siempre hay razón en sus compañeros. Y pues agradecerle mucho por aceptar la invitación. Les cuento brevemente la historia de cómo llegamos a invitarla. Se le... Ah, bueno, primero, antes de seguir mi despedida, ahora sí ya están participando, le digo que se chivean. Dice Sara Arámbula que si puede mencionar otra vez los nombres de los libros, doctora Marister, el que utiliza. Modificación de conducta en educación especial, diagnóstico y programas. Y el otro que
también es del doctor Galindo, digo, tiene muchos, pero otro que también utilicé, no tan constantemente como este, es el de psicología y educación especial, porque en ese incluía un inventario de excesos y déficit conductuales. Y esta parte también es importante porque me voy a permitir hacer un comentario más. A veces llevamos desarrollo humano bueno, la materia en donde nos hablan desde el bebé y cómo va evolucionando y cómo va creciendo y cómo van cambiando sus formas de pensamiento y de percibir el mundo y cómo se va adaptando a lo social y demás. Bueno, una serie de contenidos muy importantes que incluyen el desarrollo del lenguaje y demás. Y cuando estás en clases, los muchachos como que desconectan esa parte o de la conducta o cuando estás haciendo evaluación o diagnóstico. Se les olvida que estás hablando de una persona como cualquier otra y que entonces tendrías que revisar cuál es la expectativa, qué debería estar cumpliendo para esta edad y luego revisar el entorno y si eso le está facilitando o le está dificultando que logre esos avances. Entonces, este libro de Psicología y Educación Especial, donde vienen los excesos y déficit de conducta, también es importante. La práctica de estos libros, como que el doctor Galindo la centró más en niños ciegos y niños con conductas problemáticas, además del retardo en el desarrollo que menciona en este primer libro, pero pues actualmente vemos que hay muchísimas discapacidades, muchísimos diagnósticos, y no solo es la discapacidad, sino que a veces no están las condiciones en el aula o en el entorno del niño o en el ambiente social, y eso no tiene que ver con una discapacidad, sino que tiene que ver con dificultades para poder tener acceso a los conocimientos que incrementen su aprendizaje. Entonces, son muchos detalles que hay que revisar, y estos libros, su visión, su postura, su manera de referirse a la población vulnerable te permiten eso, pues que cuides esos aspectos, pero que integres, que no los separes de la vida de la persona, como cualquier otra cosa. Y entonces sería modificación de conducta en educación especial, diagnóstico y programas, y el otro es psicología y educación especial. Los dos son de Trillas, pero tiene muchos más. Ahí les copié en el chat los libros que menciona la doctora Esther, copié el que yo mencionaba. Manuel nos comparte otro archivo. Pueden buscar el academia.edu del doctor Edgar Galindo también, y justo lo que menciona la doctora Esther se relaciona muy directamente con la plática que va a dar el doctor Edgar Galindo, que tiene que ver con grupos vulnerables, ¿no? Y como el impacto y la evaluación global. No sé, chicos, ¿algún otro comentario, pregunta, duda, agradecimiento, lo que quieran? Ok, bueno, ahora sí, entonces voy a dar mi agradecimiento. Pues le reitero, doctora, muchísimas gracias por aceptar sin tanto tiempo y, como diría usted, a la expectativa de no saber muy bien cómo iba a ser la reunión. La esperamos con muchísimo gusto en el Congreso. Claro que sí. Va a ser del 1 al 4 de diciembre. Les voy a presentar brevemente la pantalla y el póster para aquellos que nos acompañan, para que lo vean. Claro, muchas gracias por la invitación.
A usted, pues aquí está esta infografía del doctor Edgar Galindo que hicieron los estudiantes. Muy bonito, de hecho les recomiendo que los sigan en el Facebook. ¿Cuál es, chicos? Si alguien puede recordarlo, por favor. Sí, es Investigadores en Formación, UABC, Psicología Básica Experimental. También se los voy a dejar aquí en el chat por si lo quieren anotar o algo. Sí, sí, pueden dejar también el link del registro, por si del Facebook y del registro. Ya cerramos el registro, pero si hay alumnos en verdad muy interesados, hay espacio en los conversatorios. Entonces, aquí pueden ver este es el póster oficial. Va a ser del 1 al 4 de diciembre. Vamos a tener primero al doctor Emilio Ribes Iniesta a las 9 horas, todo tiempo local de Baja California. La doctora Linda Hayes a las 17 horas. El 2 de diciembre es el doctor Edgar Galindo Cota, del que hablamos hoy, a las 9 horas. Y el doctor Rafael Moreno el 13 de diciembre a las 8 horas. Obviamente los horarios varían mucho porque tuvimos que coordinar 4 usos horarios, lo cual es bastante complicado. Y los conversatorios se van a dar el 4 de diciembre. Va a haber uno que se llama Las utopías sirven para caminar, que es exclusivo para académicos, y otro para estudiantes que se llama Pensar es autoenseñarse, y el que no se autoenseña no piensa, a la misma hora, todos en tiempo local de Baja California. El conversatorio de estudiantes es organizado exclusivamente por los estudiantes, no va a haber ningún docente que lo dirija, es un espacio para que los estudiantes se organicen y empiecen a pensar la psicología. Aquí están nuestras redes sociales, Investigadores en Formación UABC, Psicología Básica Experimental. Nuestro canal Conversando con los Grandes, que al parecer hoy estrena video, donde van a aparecer varios de la gran mayoría de nuestros estudiantes colaboradores. El correo oficial del Congreso, que es conversando con los grandes @gmail. Y bueno, mi correo personal, que les puse al principio, institucional, margaret.rangel@uabc, como organizadora del Congreso, y estoy pues para resolverles cualquier duda. Igual si algunos se quieren seguir sumando a las actividades, en la próxima sesión vamos a hablar del doctor Rafael Moreno,